A ver, ¿cómo se pasa de 2.000 a 200.000 dólares en tan solo un mes? Y no, no es el típico anuncio de Internet. Es la historia real de un trader que tocó fondo y encontró el éxito donde menos se lo esperaba. Quédense para descubrir cómo lo hizo. Y oigan, si les interesan estas historias de estrategia y de cómo darle la vuelta a las cosas, consideren suscribirse para que no se pierdan los próximos análisis. Arranquemos con la cifra que llama la atención, $200,000. Esa es la cantidad de dinero que el trader Alejandro Valverde consiguió. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. No fue en un año ni en 6 meses. Todo eso lo hizo en 30 días, en un solo mes. ¿Y con cuánto creen que empezó? Con esto, $2.000. Ese era todo su capital apenas un año antes. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible un salto así de espectacular? Bueno, la respuesta no es una fórmula mágica que se aprende en un fin de semana. Es una historia que se fue cocinando durante 10 largos años, de subidas y sobre todo de bajadas. Para poder entender este éxito tan repentino, tenemos que irnos al principio. Y lo curioso es que la carrera de Alejandro Valverde no empezó poco a poco. De hecho, fue todo lo contrario. Arrancó directamente en la cima. Fíjense en esta línea de tiempo. Con solo 18 años ya estaba operando en mercados súper complejos. A los 23 ya manejaba más de $1 millón de otras personas. Y para los 24 llegó a gestionar casi $3 millones de más de 1.000 inversionistas. O sea, un auténtico prodigio. Pero ya sabemos que en estas historias el éxito nunca es una línea recta hacia arriba. Una crisis muy fuerte estaba por llegar. Y esa sería su verdadera prueba de fuego. Y vaya que fue una prueba dura. Imagínense, durante 2 años seguidos enfrentó pérdidas constantes. Como él mismo lo dice, fueron muchos golpes emocionales que de verdad lo llevaron al límite. En ese momento tan bajo entendió algo fundamental. El problema no era su estrategia, no eran los gráficos. El problema estaba en su cabeza. Lo que él llama la curva mental, o sea, su capacidad para tomar buenas decisiones bajo una presión brutal, se había roto por completo. Y justo aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Tomó una decisión súper valiente. Dejó de gestionar esos millones de terceros para volver a lo más básico, empezar de cero, con solo $2.000 de su propio bolsillo. Este nuevo comienzo no fue solo un cambio de cuánto dinero manejaba, sino de dónde jugaba. Se metió de lleno a un mercado que para él era desconocido, las acciones de pequeña capitalización, mejor conocidas como small caps. A ver, para que nos demos una idea, si el mercado de divisas es como un océano enorme con olas más o menos predecibles, las small caps son como un río salvaje. Muchísima volatilidad, subidas y bajadas extremas, pero justo ahí, para quien sabe navegarlo, está lleno de oportunidades. Y en ese río salvaje encontró un patrón que se repetía una y otra vez, el famoso pump and dilute. Básicamente, empresas que inflan el precio de sus acciones con buenas noticias para después inundar el mercado con acciones nuevas, haciendo que el precio se desplome. Su estrategia, muy simple, apostar a que eso iba a pasar. Apostar a la caída. Y su lógica es brillante, como él mismo la explica. Con más de 5.000 acciones para elegir, es estadísticamente mucho más fácil identificar a las que probablemente van a perder, que tratar de atinarle a la única que va a ser un éxito rotundo. Ok, la estrategia tiene sentido, pero tener un buen plan es solo una parte de la ecuación. ¿Cuál fue entonces el ingrediente secreto que le permitió a Valverde aprovechar esta oportunidad a ese nivel? La respuesta está en este gráfico. Su éxito se sostiene sobre 4 pilares, pero fíjense en el más grande, el que ocupa el 40%. La psicología, una mentalidad de acero forjada en los peores momentos. Y es que esa armadura psicológica no se consigue de la noche a la mañana. Son 10 años de experiencia. Es haber sobrevivido a pérdidas terribles. Estar acostumbrado a ver cifras de 6 o 7 dígitos en la pantalla sin que te tiemble el pulso. Y sobre todo, haber aprendido a separar por completo la emoción de la ejecución. Y esto nos lleva, ahora sí, a la lección más importante de toda esta historia. Una que, de hecho, redefine lo que realmente significa tener éxito. Ese mes de los $200.000 no fue un golpe de suerte, ni siquiera fue la meta. Fue la consecuencia, el resultado de una década de trabajo, de fracasos, de pruebas y de muchísimo aprendizaje. Es muy fácil ver el resultado final, pero casi nadie ve todo el camino que se tuvo que recorrer para llegar ahí. Al final, todo esto nos deja con una pregunta en el aire. En el trading, y quizás en muchas otras áreas de la vida, ¿la verdadera batalla es contra el mercado
¿O es una batalla contra uno mismo? Si esta historia de resiliencia y de cómo reinventarse les pareció reveladora, compártanla con alguien a quien crean que también le pueda servir. Gracias por habernos acompañado.